invitación a formar parte de estas jornadas y en especial de esta mesa en la que me siento tan bien rodeada. Y gracias también por la presentación escueta, Luciano. Yo estoy totalmente a favor de esas presentaciones sencillas. Bien, el tema en realidad ya lo ha adelantado Luciano. Cuando plantearon el título de la sesión, quería aprovechar para abordar dos esferas, lo pensé, ¿no? que solemos dejar de lado en los ámbitos académicos, en el ámbito estrictamente académico, pero que en un espacio como este, tan abierto a pluralidades, a diálogos, a encuentros, creo que puede funcionar bien y que puede ser interesante para todos. Por un lado, pensé en el papel que cumplen los organismos públicos, como pueden ser las EMT, las Escuelas Municipales de Teatro, o el Teatro Universitario, pero de eso sabe mucho más que yo mi compañero Gastón Gilabert. Así que pensé en poner sobre la mesa la función que desempeñan las compañías, el circuito amateur, el circuito de teatro aficionado, en la difusión precisamente del teatro clásico. Las compañías amateur se mueven en un circuito, digamos, que funciona en paralelo al circuito profesional. Por poner un símil con el Siglo de Oro, el tema que nos ocupa, la relación que se establece entre ambos circuitos vendría a ser algo así como el que se establecía entre las compañías de título y los cómicos de la legua, aquellas compañías que no podían representar a menos de una legua de las grandes ciudades y que no podían actuar ante el rey, ¿no? Pues en el caso de las compañías amateur actuales pasaría lo mismo. Dicho de otro modo, las compañías amateur llegan allí donde las grandes compañías profesionales no aspiran a llegar, no pretenden llegar, simplemente. Es decir, la relación que se establece entre las compañías amateur y el público es distinto, las expectativas de recepción son totalmente distintos. Actúan en salas pequeñas, en pueblos pequeños, en general con pocos medios técnicos y bueno, llegan a esas localidades pequeñas por lo general. Cabría preguntarse entonces, ¿en qué medida incorporan en sus repertorios teatrales estas compañías el teatro clásico en específico? ¿Cómo lo hacen y cómo funciona? ¿Qué aceptación tienen por parte del público? Bueno, yo tampoco quisiera revestir el papel de las compañías amateur de unas misiones pedagógicas, porque tampoco quiero que lo leamos en ese sentido. Simplemente acercan el teatro a la gente de los pueblos y de los lugares con menos medios, como decía. En este sentido, voy a poner un ejemplo muy práctico. No es porque mi madre esté en la organización de ese festival, sino porque creo que puedo hablar de ello de primera mano. Por ejemplo, existen festivales importantes de teatro amateur, como podría ser el FITAC, el Festival Internacional de Teatro Amateur de Girona, pero en general los certámenes y los festivales en los que operan este tipo de compañías son siempre más reducidos, ¿no? en pueblos pequeños a lo largo y lo ancho del territorio español. En mi pueblo, en Valencia, tenemos un certamen, el Festival Escena Alacuàs. Es un certamen que lleva en funcionamiento 10 años. De los 10 años, por poner un ejemplo de un caso práctico, en 7 ediciones se ha representado alguna obra, alguna pieza relacionada con el teatro clásico, o bien reelaboraciones, por ejemplo, de El Lazarillo, de La Celestina, de grandes obras, o bien directamente puestas en escenas, por ejemplo, Obligados y Ofendidos. Solo la he visto representado allí y nunca más. La recuerdo perfectamente, fue una puesta en escena estupenda del aula de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, que llevaron hasta allí y fue una puesta en escena fantástica. La acogida por parte del público siempre es sensacional. Yo he visto teatros muy pequeñitos, salas modestas llenas, con niños pequeños, abuelos, todos reunidos asistiendo a la función teatral y la acogida siempre es maravillosa. Desde el punto de vista de la puesta en escena, también es interesante y también como estudiosos quizás a veces podríamos detenernos en ello porque hay compañías amateur con un gran presupuesto, pero en general no es así. ¿Y esto qué indica?
que tampoco el hecho de no contar con esa responsabilidad que otorga, por ejemplo, a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, esa responsabilidad institucional, ¿no?, en relación con los clásicos, digamos que, bueno, otorga una mayor libertad a la hora de manipular el texto, pero también lo deja más descubierto al público. ¿Y por qué es interesante? Porque podemos, como espectadores, asistir al proceso dramatúrgico de reconstrucción, de diálogo con el texto, sin grandes estímulos visuales u otros significados escénicos. Dicho de otro modo, podemos ver qué ha hecho esa compañía con el teatro clásico, cuál ha sido su proceso de aprendizaje, de dedicación, de respeto con respecto a la obra de partida. Y los resultados, bueno, hay de todo tipo, desde luego, pero siempre es interesante ver cómo se ha dejado en manos de los actores y del versionador o el adaptador de una obra determinada un texto clásico. Y bueno, por mi parte quería lanzar este tema y no quisiera añadir nada más, sino abrirlo al debate o al diálogo. Muy bien, muchísimas gracias. Manuel Canseco intervendrá ahora sobre... Yo le he puesto un título. Tuvimos una conversación, como con todos, y al final salió algo así como de un hombre de teatro al mundo académico. Manuel. Vale, pues gracias. Y gracias a la organización por invitarme, porque como comprenderéis por lo que vamos a hablar, yo soy un verso suelto dentro de esta mesa. Es decir, mi formación es de ciencias, estudié aeronáuticos. Por lo tanto, yo diría, el teatro se acerca a los estudiosos en vez de los estudiosos se acercan al teatro. Porque es todo un proceso. Y quedamos un poco de que... A manera de ejemplo, y no por presumir, hablaríamos un poco de mi trayectoria. O sea, yo me inicio en el teatro clásico por obligación. Os cuento. En el mundo profesional, en el que yo nacía, y estamos hablando de los años 70, estaba totalmente copado cualquier versión de cualquier éxito español o extranjero a través de un señor que se llamaba Andrés Kramer, que tenía todos los derechos de autor y todos los derechos de representación. Y entonces el único que no se quejaba y que no tenía derechos era Calderón. Pero como Calderón sí podía entrar en él, en Lope o en Tirso, pues me aficioné a ello a través de vamos a estudiar las obras clásicas y vamos a ver lo que hacemos. Y tuve la gran suerte de empezar trabajando con un gran dramaturgo que era Juan Antonio Castro. Juan Antonio Castro tenía la gran suerte, bueno, el gran conocimiento del mundo académico por un lado y por otro lado de autor teatral, capaz de construir. Con lo cual, en los clásicos era muy fácil trabajar con él. O sea, por ejemplo, Casa con dos puertas, Malas de guardar, que fue mi primer gran éxito comercial, porque estábamos trabajando como, entonces no eran aficionados, eran semiprofesionales, como eran los grupos independientes. Y del grupo independiente yo quería estrenar en los teatros normales y estar en los circuitos normales, es decir, intentar llevar ese teatro al mundo comercial. El panorama era absolutamente árido, porque no existía prácticamente ninguna compañía. Si echamos la cuenta a 50 años atrás, solamente encontramos Zampanó y Corsario. Corsario justamente de Valladolid y Zampanó, que se movían, Corsario más en el mundo provincial, si quieres, y Zampanó en el mundo que podía, porque trabajar con los clásicos ahora mismo es casi un seguro de que te van a contratar, por lo menos tener 3 funciones, que son los festivales. Pero entonces era imposible hacerlo. Y Juan Antonio Castro, como dramaturgo, esa es la función del dramaturgo, se sentaba en los ensayos. Y cuando acabábamos una escena, de pronto tú le decías, Juan Antonio, esta escena no funciona. No nos funciona, no nos llega para nada. Él se iba con su pitillo en la boca a un bar y en una servilleta te traía 3 redondillas y te solucionaba el problema.
eso hizo que uno empezara ya a trabajar sobre el texto. Y de ahí, bueno, pues nació Casa con dos puertas. Tengo que decir que fue un descubrimiento, digamos, de los teatros comerciales y de la crítica a lo que podía ser un Calderón festivo. Calderón entonces era, digamos que algo lejano, pomposo, que estaba ahí y de pronto en Casa con dos puertas, a estilo absoluto de vodevil, incluso en el primer montaje que hicimos se componía de 3 puertas y por ellas entrábamos y salíamos, se redescubrió a Calderón. A partir de ahí tengo la desgracia de que se me muere Juan Antonio Castro. Y entonces intento conseguir otros estudiosos, puesto que yo le tengo tanto respeto al mundo clásico que me parecía que no estaba preparado para nada como para atacar un texto. Y viene la colaboración con Hermógenes Sainz, o con Domingo Miras, o con Domingo Indurain. Esto ocurre tanto en los clásicos españoles como en los griegos, porque yo me muevo muy bien en el mundo de los dos. Y con Indurain y Rodríguez Adrados, pues está la Orestiada, está la Asamblea de las Mujeres, las Termoforias, y con nosotros, no os voy a contar toda mi vida porque he hecho 102 montajes, o sea, no tendríamos tiempo. Pero viene esa colaboración, pero es una colaboración, si queréis, lejana, en donde trabajamos el texto por un lado y yo con los ensayos por otro. No se produce esa dualidad de, texto y director, que están en perfecta conjunción, lo cual me va a llevar poco a poco a meterme en el mundo de la filología. Sin ningún título, sin ninguna universidad, pero con la suerte de que las jornadas que ahora veis, que nos hablamos con facilidad, nos conocemos, nos saludamos y hasta nos denostamos. Es decir, entonces no era nada de eso, era simplemente la denostación. Los filólogos decían, perdona la expresión, estos jodidos teatreros que no tienen ni puñetera idea de lo que es un clásico, se ponen a montar algo y sale lo que sale. Mientras que nosotros decíamos, estos filólogos que no se preocupan más que de la coma y de ahí no salen de su texto, no saben lo que es el mundo teatral ni lo que es una representación. Empiezan las jornadas de teatro de Almagro por un lado y de Almería por otro. Y quiero destacar que las jornadas de Almería fueron un proceso maravilloso, porque allí lo que se hizo era invitar a filólogos y a teatreros. Y la discusión era constante, pero esa discusión se fue limando y de ahí fueron apareciendo verdaderas colaboraciones. Es decir, yo, por ejemplo, gracias a la jornada de Almería, consigo reconstruir virtualmente el corral del Teatro del Príncipe, que hoy día se han reconstruido montones, pero entonces no había medios informáticos para hacerlo, pero gracias a esa colaboración conozco a Ruano de la Haza, ya empiezas con la tradición de los corrales y te das cuenta, y llega un momento que investigas de tal manera que le dices, Pepe, el corral no es así. Eso que decías que era un camerino en él es una escalera de subida al escenario. Es decir, ¿por qué? Porque metes una cámara y empiezas a ver, primero que desde arriba, si las barandillas no son finitas y metálicas, no se ve nada, en absoluto. Y cosas así. Entonces, a partir de ahí, uno empieza a trabajar. Y no tiene más remedio que aprender algo. Y quiero agradecer muchísimo a todo este tipo de jornadas, porque este trasvase que ahora hay y que nos hablamos amablemente o nos discutimos, para mí llega a la cumbre con Alfredo Hermenegildo. Conozco a Alfredo Hermenegildo, creo que es el gran pope de la filología que nos queda vivo en estos momentos todavía, y el gran estudioso de la Numancia. Y yo monto el cerco de Numancia. Veréis que ya el título no es el mismo. Si me interesa una faceta de lo que es la Numancia, que es el asedio de cómo estos hombres reaccionan y esos valores que tienen. Y para mí, la Numancia es la última gran tragedia que se escribe. Y por lo tanto, una tragedia absoluta,
Tal vez porque yo venía también del mundo clásico grecolatino, después de montar La Paz de Aristófanes, la Medea, es decir, montones de funciones. Y viene la gran colaboración en forma de discusión con Alfredo Hermenegildo, que no ve las cosas así. Ese enriquecimiento de no verlo, llega un momento que te asegura un poquito cuando Alfredo Hermenegildo se presenta en el Teatro Romano de Mérida, ve la función y me dice: Manolo, tenías toda la razón. Os podéis imaginar, para un señor pobre que viene del mundo de la ciencia, llegar a una cumbre filológica como era Alfredo Hermenegildo y que te digan esto, dice: hombre, creo que entonces se ha justificado mi vida en el arte, mi vida en los clásicos. Y es lo único que quería deciros. Nosotros hemos tenido que irnos acercando de manera individual. Ahora mismo, esto que nos decía Carmele, de hacer unos cursos, que yo te lo ofrezco, si tienes un mundo de gente amateur, que podamos montar un campamento de verano de 3 días para trabajar el verso, yo me ofrezco, porque esa semilla es muy importante. Y estoy de acuerdo contigo que ellos van a llegar a sitios donde nosotros no llegaríamos en el circuito comercial, por costes, por posibilidades, es decir, y hasta por conceptos, si se quiere, ¿no? Y esa es un poco la vida de cómo el hombre de teatro se tiene que acercar al mundo del estudio y de la filología, al contrario de lo que vosotros estáis haciendo, que es acercarnos al teatro, porque entonces empieza a hablar ya ponencias sobre los carteles de teatro, sobre actores de teatro. Es decir, el mundo de la filología se abre del texto a lo que es la representación teatral. Y solamente decir una cosa más. Siempre decimos decir el verso. Yo me opongo totalmente. Interpretar el verso. Porque el actor lo que tiene que hacer es asumir ese lenguaje que es distinto. Es como si fuéramos a representar en inglés. Es decir, y tan distinto es que a nosotros nos ha ocurrido siempre una cosa que es digna de estudio. Llegábamos y hacíamos la representación y la gente te felicitaba mucho y dice: sobre todo, lo que pasa es menos mal que luego ya frenasteis, pero los 5 primeros minutos no me enteraba de nada. Entonces tú dices: oye, los 5 primeros minutos vamos a ralentizarlo. Y te venía bien intencionado el que fuera y te decía: oye, los 5 primeros minutos no nos enteramos de nada. Entonces dices: claro, aquí lo que ocurre es que hay que acostumbrar al oído a un lenguaje que no es el nuestro. Porque aquí para decir te quiero lo dices y se acabó. Pero en el barroco para decir te quiero te puedes tirar medio folio, dándole vueltas desde la mitología hasta la flor o la nube que llega. Es decir, todo eso hace que sea un lenguaje que o lo estudiamos muy bien y lo damos, y no ocurre como un primer actor que no voy a decir el nombre, pero yo dije: oye, cuando dices esto y tal, ¿qué tal? Es que me decía: es que yo no me entero de nada de lo que digo. Entonces, ¿cómo lo vas a transmitir al público si no es así? Entonces, por eso, perdonadme, cuando oigáis lo de decir el verso, no se trata de recitar. Se trata de que un actor se pone dentro de un papel y desempeña una función dentro de una obra de teatro y la reinterpreta. Y por último, me voy a salir un momentito del tema. Hay una colección maravillosa que no conoce prácticamente nadie, que acaba de salir, y no es por hacer propaganda, el libro es mío. Es decir, está publicando lo que se hace en Mérida y lo que se hace en Almagro. Y tiene para mí la gran ventaja de que por un lado está la versión teatral que se ha representado. Y si le damos la vuelta está la obra original. Y eso permite hacer, sobre todo al mundo filológico, es decir, un estudio con un solo texto se puede hacer una tesis, ¿no? Y de pronto cuando haces una función que tiene muchísimo de tuyo, en contraposición con el autor, por lo que sea, eso es muy fácil de estudiar, y creo que la editorial es Erice. Y no digo más para no os digo el título del libro para no... Muchas gracias, Manuel. David, cuando hablé con él, fue muy conciso. Ahí no hubo larga conversación.
va a hablar de teatro clásico y zarzuela. Muchas gracias, Luciano. Gracias al ilustrísimo y queridísimo maestro Germán Vega, que me inoculó el virus del teatro clásico y tuve el placer infinito de tenerlo como profe en Valladolid, así que es un honor. Y un placer estar entre colegas y amigos como el grandísimo Felipe y compañía. Estoy abrumado porque yo cuando era adolescente os escuchaba a vosotros y ahora estoy aquí, batiéndome en duelo verbal. Pero bueno, voy a contaros mi experiencia con Lope en la zarzuela. Porque claro, uno va a la zarzuela pues a pasarlo bien, pero detrás hay un enorme trabajo ímprobo que he estado un poco tirando del hilo. Y sobre todo, no solamente Lope, sino que te dije, Luciano, pues a lo mejor una Celestina recuperada de Felipe Pedrell, de 1902, recuperada en el año 2022, que se dice pronto, y que los responsables de la zarzuela consideraban, en las notas de prensa, en los comunicados, un acto de reparación porque era cito textualmente, un delito cultural, que la Celestina de Pedrell no se hubiese estrenado. Después de un montón de dificultades que se extienden a lo largo de 120 años, finalmente el año 2022, con ese presupuesto que Daniel Bianco destina, y aquí está el primero de los mensajes que quería compartir con vosotros, y también enlaza con lo dicho por Mariano de Paco, tiene que existir un responsable con sumo gusto, que lea, que tenga relación directa con los grandes clásicos de nuestro patrimonio cultural y que tenga esa voluntad de destinar un gran presupuesto a hacer montajes buenos. Y en este caso la zarzuela ya se ha convertido en una especie de centro de investigación cultural de los clásicos. Ellos hablan incluso de nuestras grandes obras de la lírica en global, porque ahí meten a Lope, meten a Calderón, meten todo concepto poético, y con una partitura, ¿no? El asunto de la Celestina de Felipe Pedrell, maestro de Manuel de Falla, ya era cuestión de Estado en el año 1914, cuando Falla intenta estrenarla en la zarzuela con ningún éxito, por supuesto siguiendo la estela del maestro. Y estamos hablando de un grupo de compositores en el que están Enrique Granados, Albéniz, Amadeo Vives, en fin, no es tropa menor. Y hay un trabajo ímprobo por parte de la zarzuela que realiza David Ferreiro Carballo, que se encarga de tomar los manuscritos de Felipe Pedrell, traducirlo en un texto legible y en una partitura también adaptada a los tiempos actuales, y descubren además que formaba parte de un plan de Felipe Pedrell muy atractivo, llamada la Trilogía Ideal, donde figuran, entre otros, pues bueno, Felipe Pedrell habla de ópera, porque ahí, Luciano, pues tendríamos esos límites, qué es zarzuela y qué es ópera, que es un debate constante, ¿no? Sí. El Conde Arnau, de 1904, también era una de las obras de este hombre que estaba empeñado en trasladar corpus líricos de nuestra gran literatura a escena, ¿no? Con partitura. Y hace una variante, es bueno, la lectura de Fernando de Rojas de estos amores ilícitos trastocados por la vieja Celestina. Bueno, pues Pedrell lo transforma en un amor funesto que deviene en muerte, y muy en la línea de Los amantes de Teruel de Bretón, que también había sido un gran éxito. Guillermo García Calvo, en el año 2022, es el encargado de la dirección musical y constituye una puesta en escena, entiendo que presupuestariamente hasta donde se pudo hacer, porque ha habido mucha polémica. Si miráis las críticas de los estrenos de la Celestina, hay gente muy indignada porque no la escenificaron teatralmente, no hubo una dirección artística, sino que hubo un gran coro y unas voces delante porque el parné no alcanzaba. El caso es que se hizo el esfuerzo y llegó. Y la otra que os quería compartir es, ya que estamos aquí, querido Germán, pues El Caballero de Olmedo. El Caballero de Olmedo, que a mí lo que me da pena de estos asuntos es que se escenificó del
del 6 al 15 de octubre del año 2023, punto y se acabó. Y el que la quiera ver tiene YouTube. Os he traído para El Caballero de Olmedo, que es una obra también que proviene de una idea del propio Daniel Bianco, que se la lanza Arturo Díez Boscovich, el compositor, y un día de estos hablando, pues como hablamos nosotros, tomando unas cervezas, oye, ¿por qué no te haces un Caballero de Olmedo? Y el otro dice, pues venga, pues vale, ¿no? O sea, esto surge así. Y lo que pasa con estas cosas, decía Arturo Díez Boscovich, dice, bueno, yo la verdad es que el Caballero de Olmedo lo había visto en teatro, pero tuve que ir a mis ediciones de cátedra de Castalia a ver qué saco de ahí porque no me acordaba, ¿no? Y se encuentra con un tesoro impresionante. O sea, él habla de tragedia épica, de ópera, por supuestísimo que sí, y trae, fijaos lo interesante que es, sobre un texto además de Lluís Pascual, que trabaja, y esto es muy interesante, el trabajo del músico con el dramaturgo, Lluís Pascual, mano a mano. Hablan aquí de horas de conversaciones, de comidas, de teléfono, de quedadas, de tú cómo ves este personaje, el otro. Y además le mete, que es el asunto más interesante, un estilo muy cercano. No sé si os acordáis de las películas de Errol Flynn, de aventuras, de piratas, Robin Hood, el Capitán Blood, ¿cómo era? El Halcón del Mar. Bueno, pues ahí hay un compositor, Eric Korngold, que era el que ponía la partitura a estas grandes películas épicas de aventuras de Hollywood. Él empieza a trasladar la forma que tenía de escribir Eric Korngold, lo mezcla con Wagner, lo mezcla con Puccini y dice, solo estos tres para mí tienen la capacidad de comunicar al oyente la información dramática que podríamos esperar de Lope de Vega. Tal es el plan épico que ve en El Caballero de Olmedo, de este hombre, ya sabéis que le mataron de mala manera en la gala de Medina la flor de Olmedo. La envidia es uno de los grandes temas que Lluís Pascual conecta además con García Lorca, estos pueblos, estas rivalidades. Don Alonso, que era un mozo de toma pan y moja, y entonces don Rodrigo estaba que reventaba. Vamos a ver unos fragmentitos del Caballero de Olmedo. Muchas gracias. A ver si... Bueno, esto va también... Nosotros lo veremos luego. Vamos a verlo. Bueno, pues lo que estáis viendo es escenografía, como os decía, de Daniel Bianco, que es el que tiene la idea en ese encuentro informal con Arturo Díez Boscovich, el hermoso vestuario de Franca Escuarchapino, la iluminación de Pascal Merat, que decide además hacer una puesta de sol
en tiempo real, de manera que cuando se produce, os voy a hacer un spoiler gigantesco, pero como estamos entre filólogos no es spoiler, el asesinato de la Gala de Medina, la Flor de Olmedo, que es con el ocaso, está el escenario prácticamente a oscuras, empieza muy iluminado, como es así, y la coreografía de Nuria Castejón en los duelos a espada con preparación del esgrimista Jesús Esperanza. Es decir, es una puesta de escena grandiosísima. Y por otro lado, el propio Arturo Díez Boscovich descubre, de ahí enlaza la parte lírica, en ese sentido polisémico de la lírica, que puede ser poética, que puede ser música, cuando dice que primero localiza la nota original, la noticia de época: don Juan de Vivero, caballero de la Orden de Santiago, muere a manos de su vecino Miguel Ruiz en el camino de regreso de Medina del Campo a Olmedo en 1521, que actualiza Lope en el siglo XVII, y localiza también este músico admirable esa canción popular, esa seguidilla que de noche lo mataron al caballero, la Gala de Medina, la Flor de Olmedo. Con esos elementos reales empieza a trabajar durante varios meses hasta que da con esta ópera, como ellos dicen, ¿no? Entonces, mi intervención simplemente era para que estemos muy atentos a lo que se hace, que nos salgamos un poco del teatro más, vamos a decir, estructurado, más canónico, y nos vayamos al género de la zarzuela, porque están haciendo un trabajo excepcional de recuperación e investigación de textos, y además tenéis unos cuadernos que edita la zarzuela, extraordinarios, que me parece que valen 3 euros, que es una cosa que te tomas ya ni una caña por 3 euros, y merece la pena que os acerquéis, porque Lope, la zarzuela y los clásicos van muy de la mano. Así que nada, esto es lo que quería comentaros, Luciano. Muchas gracias. Simplemente para los más jóvenes, decir que a lo largo de las intervenciones a veces se deslizan cosas muy, muy importantes que quizá no tienen nada que ver con el título o la intervención como tal. Y en este caso, por ejemplo, podría decir mucho de Manuel Canseco, es que a Manuel Canseco lo voy a completar yo, es decir, voy a partir de él para añadir yo algunas cosas, pero por ejemplo, se ha deslizado algo que para los que seáis curiosos puede ser una buena pregunta, y es cuando ha dicho se representó del 13 al 29. Bueno, ahí hay uno de los temas fundamentales, que desde el punto de vista estructural, o podríamos llamar socioeconómico de una manera más precisa, podemos plantearnos a la hora de hablar de los clásicos. Y en segundo lugar, ha mencionado al final de su intervención algo también que podríamos relacionarlo, que es en lo que yo ahora estoy un poco más preocupado, disfruto muchísimo, pero al mismo tiempo la preocupación viene de ver que partimos casi de cero, que es lo que podríamos llamar la transversalidad de los clásicos, que es lo que tú al final, yo con un término si quieres un poco a la paz, ¿no? Pero tú has querido desarrollar. Simplemente llamaros la atención a estas frases que a veces se dejan caer y que tienen una importancia extraordinaria. Por último, Gastón Gilabert, él trabaja, quiero explicar un poco porque lo hablamos, él trabaja, aparte de enseñar literatura en la Universidad de Barcelona y sobre todo teatro, él es un hombre muy polifacético a la hora de acercarse al mundo del teatro. Es también un creador teatral, desde el punto de vista de la puesta en escena de los clásicos. Y hay un tema que le ha preocupado siempre y que le preocupa y que practica, que es la adaptación de los clásicos. No os digo nada lo que esto supone, el tema de la adaptación, hasta tal punto que las jornadas de Almagro, que han acabado hace 3 días, estaban dedicadas a la adaptación de los clásicos. Muchas gracias, Luciano, por la presentación. Gracias también a Germán por la invitación. Es un placer estar aquí. Y quería hablar sobre el tema de la adaptación desde los estudiosos. Bueno, el tópico más acostumbrado es el de ese público exigente que somos los académicos, como si estuviéramos haciendo un cotejo en directo cada vez que vemos una obra de teatro, ¿no? Que para nada es así.
Yo en mis clases de literatura, de Teatro del Siglo de Oro en la Universidad de Barcelona, explico Teatro del Siglo de Oro, también llevo a mis estudiantes a ver teatro. En Barcelona no siempre es fácil ver montajes de Teatro del Siglo de Oro, de manera que tuve que montar mi propia compañía de teatro universitario para que siempre tuvieran ejemplos los estudiantes de ver, de debatir Teatro del Siglo de Oro. Pero cuando vienen a Barcelona, cuando viene la Compañía Nacional, por ejemplo, me llevo a la clase. Y discutimos sobre adaptación también. A veces cuando vamos al teatro y vemos a personajes clásicos vestidos de traje y corbata, quizá hay alguien del público que haga alguna mueca de desaprobación, incluso que se levante del teatro y se vaya, pero raramente ese será un académico, porque los académicos sabemos que los primeros interesados en generar una conexión con la actualidad fueron los propios clásicos, que escribían para ese momento, para ese público presente, ¿no? Dice el maestro Felipe Pedraza en un libro reciente de 2024 que se llama El teatro áureo y la escena, que está hecho el teatro para consumir en caliente, ¿no? Ciertamente, es así. No hay más que ver Shakespeare, ¿verdad?, que todos conocemos las fuentes de sus obras, o se ha citado la Numancia de Cervantes, y cómo Cervantes está pensando en esos legionarios romanos, está pensando en los tercios de Flandes. Aparece, de hecho, allí se habla de flamencos, se habla de arcabuces, ¿no? Es decir, no es un anacronismo, es una voluntad de conectar con su público presente. Así que son los primeros en hacerlo ellos, ¿no? Así que los académicos entendemos que esa conexión es fundamental y no vamos a hacer ese cotejo de falta una coma, ¿no? Porque además la adaptación es obligatoria, es necesaria, como todos sabemos. Es imposible no adaptar un texto, ¿no? Frente a la gente que se levante de su butaca al grito de traición, habría que decirle que es imposible hacer un clásico tal y como es, porque hay lagunas en los textos que hay que rellenar forzosamente, además, ¿no? Intentar llevar a cabo una puesta en escena pretendidamente fiel, además le hace un flaco favor a los clásicos, porque dinamita un puente entre el mundo de ayer y el mundo de hoy. Hay muchas oportunidades para potenciar el significado de esos textos, y quizá a veces la manera más fiel es adaptar, ¿no? Por ejemplo, en Fuenteovejuna, todos recordarán ese momento tenso en que Laurencia parece ser la próxima víctima del comendador y ella niega esa hipótesis porque dice que aunque es joven, es fuerte. Y lo dice de la siguiente manera: soy, aunque polla, muy dura. Esto yo lo he visto representar y el público se ha reído en una escena de gran tensión. Esto, si no se adapta, si no se refuerza con otros signos escénicos, es una traición al texto original. Por tanto, aquí adaptar es ser más fiel. Y como este ejemplo, podríamos hablar de muchísimos. Lo que queremos es que pase electricidad por esos antiguos circuitos, ¿no? Y no sacar a pasear un cadáver por más maquillado que esté. Queremos llegar al público. El Teatro del Siglo de Oro era esencialmente popular. No hay más que ver el arte nuevo de hacer comedias, cómo está el interés del público en primer lugar ahí. Es decir, intentar hacer propuestas de antiteatro, antipopulares, está bien. Afortunadamente es ancho el campo del arte, caben todo tipo de propuestas. Además, el clásico, por el mero hecho de ser el clásico, es una materia muy resistente, que aguanta versiones muy dispares, y también es importante que se hagan versiones muy dispares para que sigan siendo clásicos y tener ese repertorio, ¿no? Antes lo decía Mariano de Paco, es importante que se haga mucho clásico,
de maneras distintas, pero que se siga haciendo. Así que el campo del arte es ancho y caben todas esas propuestas. En mi experiencia dirigiendo el aula de teatro de la Universidad de Barcelona, que se llama Metadrama, me he encontrado muchos casos singulares, ¿no? Propuestas, por ejemplo, de algún estudiante que dice estos versos quizá habría que cortarlos, ¿no? Yo reflexiono y luego tengo que explicar que quizás si se cortan esos versos se perjudica el significado, y más que eso, antes se hablaba del verso, se destroza el patrón sonoro. El teatro en verso es un universo que crea un patrón, que crea un mundo distinto, que una vez estás dentro hay que dejarse llevar por ese verso. Ahora pienso que en uno de los diálogos de Olmedo, hace unos años, Jesús Fuente decía que ensayando clásicos, él se había dado cuenta de versos hipermétricos o versos hipométricos solo con decir el verso. Claro. Es decir, donde quizá el filólogo había fallado, el mundo de la escena había encontrado, ¿no? O quizá para los filólogos que editamos textos teatrales, ¿cuántas veces no hemos tenido que hacernos una especie de composición de lugar, imaginar esa escena, qué está ocurriendo, leer en voz alta, interpretar los versos como podamos en voz alta y ver que algo está fallando allí, ¿no? Así, Víctor Dixon, una anécdota que me contaba hace poco Ramón Valdés, descubrió que habían unos versos mal atribuidos a un personaje y correspondían a otro, con este truco de escenificar, aunque sea mentalmente, una escena. Así se descubren también personajes fantasma de ¿este qué hace aquí? ¿Cuándo ha entrado? No ha habido una acotación que le marque la entrada, ¿no? Cuando esto está sobre el escenario se ve claro, ¿no? ¿Dónde está este personaje en esta escena? ¿Cuándo ha entrado? ¿Cuándo lo podemos hacer entrar? ¿No? Es decir, son mundos, por tanto, como reza el título de nuestra mesa, que se dan la mano y que, sin embargo, somos amigos, ¿no? Bien, podría hablar de muchas experiencias, pero de momento me quedo aquí. Si surgen más en el diálogo, seguimos. Muchas gracias, Gastón. Vuelvo a insistir en lo que antes he dicho, de que cuando se habla de un tema X, a veces se dejan caer afirmaciones que tienen que ver con ese tema, porque por eso se ha dicho, pero que tienen quizá una importancia, una trascendencia y merecen una consideración quizá mayor que la que el interveniente ha tomado como tema principal. Ha dicho una frase: es que no se ve teatro clásico en Barcelona. Ahí lo dejo. Un momentito. Hablamos, para mejor luego, mejor hablamos todos. Mi intervención, que va a procurar ser de la misma brevedad, les agradezco mucho el tiempo que han consumido, que ha sido respetado, y de verdad que en una mesa a veces eso es muy difícil, os lo puedo asegurar. Yo lo que voy a hacer es completar la otra cara de lo que ha hablado Manuel Canseco. Es decir, me voy a referir estrictamente al título de este diálogo, o de estos monólogos hasta ahora, que espero se conviertan en diálogo. Quiero empezar con una frase radical. Antes parece que he sido el Pepito Grillo un poco con mi intervención. Creo que también aquí voy a ser un poco el Pepito Grillo. Lo soy con frecuencia y no me importa en absoluto, ¿no? Pero sí, para los que sois jóvenes sobre todo, que es a quien me dirijo, a los que sois más jóvenes, hablando con una de las personas que yo aprendí teatro, porque antes de estar con él solo sabía literatura dramática, ¿no? Él hizo una afirmación que luego completamos, que a mí me pareció muy rotunda, pero que me di cuenta que tenía una base cierta. El tema de la conversación era el de vamos a darnos la mano,
ahora os diré por qué, y él llegó a decir: ¿por qué tus colegas que hablan de los clásicos en escena no van nunca al teatro? Y yo le respondí: algún día me contarás de dónde te vienen los prejuicios contra el mundo académico. Esto ha existido y sigue existiendo. Lo que pasa es que la situación ha cambiado, pero atención, todo este diálogo que intentamos mantener entre las dos partes, esto tiene ya 70 años, esto tiene 60, 70 años. Porque mis primeras intervenciones, y perdón, ahora sí que voy a hablar ya en primera persona, mis primeras intervenciones fueron en los años 70 y que culminaron con lo que podríamos denominar la primera reunión donde de una manera directa se testimoniaba el diálogo formal, incluso tan formal que era un diálogo oficial, estaba hecho, patrocinado y dirigido por el Ministerio de Información y Turismo primero, en los primeros momentos, como se llamaba entonces, y luego ya por el Ministerio de Cultura, cuando se crea, que se crea muy tarde. Pues bien, en esa reunión del año 1978 en Almagro, que fueron, me dirijo a los jóvenes, no las primeras jornadas de teatro clásico, fueron solo unas conversaciones sobre teatro clásico. Y allí es donde yo diría que se formaliza de una manera ya rotunda ese diálogo entre las dos partes. Pero un ejemplo solo de la diferenciación de estos dos mundos patentes en la mesa de Almagro del 78. El representante fundamental del mundo académico lee una ponencia que se titula Auto de fe para el teatro clásico español. Y dos o tres del mundo académico que estábamos acompañando a Agustín García Calvo, que había hecho esta afirmación, intentamos de alguna manera concretar con ejemplos que quizá aquello no era cierto. Por otra parte, la máxima representación desde el punto de vista de crítico de teatro fuera del mundo académico, que era Eduardo Aroteglen, dice en aquel momento sobre los clásicos que efectivamente tienen un sitio en el teatro español, pero que seguramente para el futuro no lo tendrán tanto como se desearía. Yo creo que Eduardo Aroteglen se equivocó totalmente, por suerte, pero creo también que Agustín García Calvo representaba una parte del mundo académico que, por suerte, también se equivocó completamente. Primera fecha fue en 1978, pero en los años 60 y 70 ya había habido algo que no se tiene en cuenta. Yo creo que me dirijo ahora a mis colegas del mundo del teatro, que me juzguen en la afirmación y que luego podemos hablar de ello. Hay algo que no se tiene en cuenta para explicar el nacimiento de este acercamiento del mundo académico a la puesta en escena, es decir, salirse del texto. Y es que había todo unos cimientos muy fuertes, sobre todo de hispanistas extranjeros como John Berry, que se habían dedicado precisamente a la puesta en escena de los clásicos en el Siglo de Oro, a la representación teatral en el Siglo de Oro. Y yo he defendido desde hace ya mucho tiempo, aunque mi afirmación digamos que no ha surtido el efecto que yo creí que podía tener, quizá soberbia por mi parte, no ha surtido el efecto que yo creo que hay que hacer entre la conexión de esos comienzos dedicados a los corrales, dedicados a las compañías de teatro. Aquí está Bernardo, una de las personas que dentro de la edad donde él se encuentra, que es naturalmente mi generación, más ha hecho por ese mundo. Junto, curiosamente, a Carmen Sanz, que también es catedrática de Historia, o se dedica, evidentemente, al estudio de la historia de España. Pues bien, ese universo, repito, de los clásicos en el siglo XVI y XVII, en la puesta en escena, y todo el mundo que le rodea, por supuesto, eso es para mí el germen
que va a hacernos interesar a no pocos, en un principio poquísimos, y justo citar algunos nombres: César Oliva, Ricard Salvat, al que olvidamos, quizá porque estaba en Barcelona, dejo caer la frase, no he puesto la mala intención quizá que quería haberle puesto, o Tordera en Valencia, Evangelina Rodríguez por otro camino, pero también, y un servidor de ustedes que intenta también, desde la revista Segismundo, una revista que podemos llamar historicista, que se cuelen también los primeros trabajos sobre este diálogo. Segunda fecha, voy a ir un poco rápido, 1986, con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y en ella es donde me voy a detener el tiempo que queda, prácticamente. Porque en 1986 cuento mi experiencia. Adolfo Marsillach me llama para tomar un café y decirme, me extrañó la llamada un montón, las consecuencias fueron maravillosas. Quiero que colabores conmigo en la creación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en el trabajo, no en la creación, perdón. Por cierto, la Compañía Nacional de Teatro Clásico no la crea Adolfo Marsillach, la hace Adolfo Marsillach. Pero la Compañía de Teatro Clásico es obra de José Manuel Garrido, un político que proviene del mundo de la cultura, pero que sigue siendo un hombre culto dentro de la política. Pues bien, Adolfo Marsillach me invita a que colabore con él. Y perdonad porque voy a acabar dentro de 2 minutos o 3 con el contraste al que quiero llegar. Yo le propongo la creación de una revista mixta entre el mundo académico y el mundo de la escena. Las ediciones de las obras con un prólogo del adaptador de la misma para que en el futuro se pueda leer lo que ha pretendido y también podamos hacer lo que tú estás diciendo que se hace con ese libro. Le propongo un boletín de teatro clásico que ya estaba pensado, es verdad. Le propongo diálogo con la universidad directo, a través de colaboración del mundo universitario en el boletín, en la revista y en las actividades de la compañía. Le hablo incluso de la enseñanza secundaria y durante mucho tiempo participantes en los espectáculos, director o actores y actrices, fui con ellos a los institutos para que cuando llegaran a la universidad esos estudiantes pudieran ya tener un pozo. Por cierto, se crea un concurso de redacción entre estudiantes del bachillerato para que expliquen cuál ha sido su experiencia a la hora de ver por primera vez una obra de teatro clásico. Y un trabajo extraordinario recibe el primer premio. Ahí nace uno de las piezas fundamentales de una concepción del teatro que parte de la universidad, Javier Huerta Calvo, que está detrás, como yo tuve también el orgullo de estarlo, con Álvaro Tato, que con Ana Zamora hoy representa lo mejor de su generación, y con Eduardo Vasco y otros muchos, pero los dos para el argumento que ahora estoy diciendo. A partir de este momento, en 1986, las cosas se hacen, ahí están y allí han quedado. Y doy un salto ya para solo consumir 10 minutos. ¿Cuál es el presente de esta colaboración que se inicia en 1986 con la Compañía Nacional de Teatro Clásico? Yo les he dicho a ustedes que cuando busqué títulos para estas comparecencias, yo en la mía puse la Compañía Nacional de Teatro Clásico, luces y sombras desde el presente. Porque quiero acabar, se podría acabar de muchas maneras, podría completarles la información que desde mi experiencia he vivido durante 40 años o más en este diálogo teatral. Manuel Canseco ha tenido razón en una afirmación también que ha deslizado. La importancia que Almería y las jornadas de Almería, llamadas solo jornadas, no festival, han tenido para todo lo que estoy diciendo, por supuesto. Pues bien, yo me pregunto, ¿dónde está
Cuadernos de Teatro Clásico, la revista que Marsillat, que tampoco Marsillat, puedo aseguraros, que fuera amante del diálogo universitario. Lo que pasa que era muy listo. Sí quiero contaros una frase que he repetido ya algunas veces. Aquí iba a permitirnos decírmela, pero lo digo para que se ilustre lo que estoy diciendo. Cuando yo le pregunté, ¿y para qué me has llamado? Dice, para que tengas calladitos a los Indurains y a los Ruiz Ramones. Que era tener también callado a Alfredo Menegildo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿dónde está Cuadernos de Teatro Clásico? ¿Dónde está el diálogo con la universidad? ¿Dónde está el trabajo realizado a través de la asistencia, incluso no solo a las universidades, sino también a esos institutos que daban el paso, o colegios, a las universidades? ¿Dónde están las convocatorias que se hacían contando con el mundo universitario? ¿Qué quiero decir con esto? Y acabo, y otra vez repito Grillo al final. Creo que la Compañía Nacional de Teatro Clásico, como algunas instituciones, se han enfriado bastante a la hora de que ese diálogo pueda continuar, a la hora de que ese diálogo llegue a un punto al que llegó en los años finales de los 80 y sobre todo en los 90 y que ha ido decayendo. Hace poco López Antuñano publicó un artículo en una de las revistas dedicadas al mundo del teatro para preguntarse, para decir, para afirmar, para denunciar que quizá haría falta preguntarse por el desarrollo y el futuro de los festivales. Yo me pregunto si no hace falta hacer un alto en el camino y preguntarnos por el diálogo entre el mundo universitario y el mundo de la escena. Corto aquí ya. Os puedo asegurar que en torno a este tema la invitación al diálogo es patente, pero quedan... Germán, ¿cuánto? Unos minutos. 10 minutos. 10 minutos para vuestras intervenciones o Manuel Canseco quería decir algo también para que empiece. Sí, yo remarcar simplemente la gran ventaja de la colaboración. Y respecto a lo que tú decías, de poder darse cuenta de que hay una equivocación, porque lo que se están haciendo son copias o ediciones de... A mí me ocurrió que ensayando una función que en este momento no recuerdo, creo que es El Mágico Prodigioso. O sea, empezamos a ensayar, a trabajar, y primero ya en la adaptación quedaba raro aquello, pero nos pusimos a ensayar y cuando pusimos la obra en el oído, en el espacio sonoro, nos dimos cuenta de que había una escena que no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo. La curiosidad me llevó a la Biblioteca Nacional, donde estaba un manuscrito. ¿Qué había ocurrido? El editor, el filólogo, había transcrito aquello de una manera absolutamente diferente a la que teatralmente debía ser. Y es por una razón. No se escribe con puntos y comas generalmente en los textos de entonces, pero es que además esta escena estaba anotada en los márgenes. Es decir, había escrito el autor y de pronto pues se le ocurrió algo más y lo escribe en los márgenes. Esto era difícil de poder, dilucidar, a no ser porque, como no te suena, tú te vas al ordenador y coges esa escena y la empiezas a cambiar de sitio. Y como si fuera un puzzle, llega un momento que aquello explota y tiene todo el sentido del mundo. Y es como a la hora de poner en escena, es decir, un texto, se puede descubrir una cosa que en ese momento no se sabía. Es decir, y así fue. O sea, la colaboración es absolutamente necesaria. Y afortunadamente ahora nos hablamos, no nos insultamos.
¿Sí? Es verdad, Germán, que esto no estamos acostumbrados a ver. ¿Hay alguna mano levantada que yo no vea? Sí, veo una allí. Bueno, yo retomo un poco el hilo de lo que usted acaba de comentar, Luciano. Levanta un poquito la voz. ¿Cómo? ¿Perdón? Que ahora ya te oigo mejor. Ah, vale. Que retomo un poco el hilo de lo que usted acaba de comentar, de esa falta de diálogo entre las instituciones académicas y las obras de teatro. Soy profesora de lengua, entonces este lloro, esta súplica ya la he hecho en muchas ocasiones, pero sobre todo en este foro creo que están los que pueden luchar contra ello. Esas, como usted estaba hablando de Ana Zamora, de Álvaro Tato, etcétera, que salían de institutos, yo no puedo crear alumnos amantes de espectáculos cuando no pueden ir a asistir a esas representaciones porque es imposible. Entonces, sí ruego, creo que aquí hay mucha gente que puede luchar por ello, que puede llevar ese teatro clásico, porque me da la sensación, usted hablaba también del desarrollo, etcétera, etcétera, de estos festivales. Estos festivales, si no cuentan con esa base, pues yo temo, ojalá no, Dios, si me equivoque también, pero temo que acabarán desapareciendo porque no tenemos a alguien que esté detrás apoyándolo. Entonces, esas creaciones como lo de Bredá que vimos ayer, como La monja alférez, etcétera, serían tan atractivas para un público, para crearles, para sacarles ese gusto, para que estén aquí en un futuro, que insisto, esto es un llamamiento para que esas figuras como Zamora, como Tato, etcétera, sigan surgiendo, para que todos ustedes se vuelquen en ese nuevo público que tenemos en las manos y que está totalmente olvidado. Gracias. Yo prefiero a ver si intervenciones que complementen la tuya. Mi opinión yo creo que ha quedado, pero... Bueno, yo, Luciano, si me permites, al hilo de tu intervención, que estoy totalmente de acuerdo, sí que quería poner de nuevo o resaltar el valor, como dice Gastón, de algo que comentaba al principio, no solo de las compañías amateur, que no voy a insistir en ello, sino de centros de formación públicos. Yo he visto representar un Pedro de Urdemalas por niños de una escuela municipal. Es decir, creo que sí que hay organismos que de algún modo despiertan interés por el teatro clásico y que tienen el apoyo institucional, que sí que pueden generar, ¿no? ese germen del teatro, o por ejemplo a través de grupos de improvisación teatral que se mueven mucho y que sí que generan o atraen a la juventud, niños, adolescentes al teatro, y que pueden llegar a través de ello al teatro clásico por otros cauces no consolidados, quizás. Es que no se te oye sin el micrófono, perdona. Que ojalá fuera tan fácil. Ya te digo que yo lucho y estoy pendiente de todas las obras que hay en mi región, en mi zona. De hecho, en septiembre tengo que tener el dedo puesto en internet para coger las pocas entradas que me dejan posibles. Soy de Asturias. Las representaciones en Avilés, en Gijón, y no puedo llevarlos. Pero es que, de hecho, en mi centro hay un instituto hay un bachillerato de artes y sí se hacen representaciones, pero se hace una o dos, y no es teatro clásico. Y claro que tienen que ver de amateurs, pero tienen también que ver de compañías estables, de compañías afianzadas. El año pasado los llevamos a ver a Belleville, no sé si Belguel, y bueno, los niños es que se quedaron alucinados. De hecho, muchos se pasaron este año, el bachillerato era un cuarto, se pasaron a ese bachillerato artístico porque vieron algo diferente. Pues eso, con lo que yo entiendo que aquí tiene que surgir ese vuelco de la mirada hacia esos niños que se están formando. Yo sí quisiera decirte una cosa y entonar un mea culpa, por lo menos personal, no sé si en nombre de todos los que durante bastantes años nos hemos estado dedicando a, dentro de este mundo de colaboración, a hacer esas jornadas de teatro, que quizá a lo mejor lo que tenemos que pensar es que se nos están olvidando,
ciertos sectores o ciertos temas, por emplear un término mucho más general, y a lo mejor quizá no vernos tanto el ombligo con ciertos temas muy sofisticados y a lo mejor ir a problemas de los que habéis hablado, Gastón, o tú sobre todo, y que tú estás subrayando con tu intervención. Quizá deberíamos ir en años sucesivos a pensar transversalmente, vuelvo a decirlo, preocuparnos por algunas cosas que hemos dejado en el tintero en años anteriores. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Sí que hay. Sí, allí hay una. Quisiera añadir, quizás, yo también he vivido parte de esa perspectiva de cambios que se han ido produciendo desde los años 80 hasta ahora. Hay cambios que todavía no vamos a poder percibir porque se están iniciando. Nosotros en la Complutense sí es cierto que el impacto que ha tenido 15 años del máster de estudios de teatro y artes escénicas pues ha permitido crear una dinámica en la que podamos tener una compañía teatral e ir haciendo proyectos teatrales, a veces 1, 2 por año, 3, en algún caso, con colaboraciones, ¿no? Ahora, el año que viene empieza un grado de estudios teatrales. El grado tiene una demanda enorme y es el único grado ahora en una universidad pública. Esto va a producir un efecto que otras universidades se van a apuntar a hacer un grado de estudios teatrales, es obvio, porque las escuelas de dramático cumplen una función, pero pasa lo mismo que los conservatorios con respecto a la musicología como estudios en la universidad. Al desarrollarse el bachillerato de artes y tener también mucho interés, creo que estas consecuencias, digamos, de estudiar el teatro de una forma transversal, ya no solo desde la filología, puesto que el de estudios teatrales va a hacer igual que hace la musicología, estudia todos los aspectos que tienen que ver con la creación, con la literatura dramática, evidentemente, pero también el estudio de la escenografía, arquitectura, historia, filosofía, etc. Entonces creo que habrá un canal adicional para combinar las artes entre sí y que haya más diálogo entre especialistas distintos, ¿no? Para estudiar el hecho teatral y las artes escénicas o performativas de una forma mucho más amplia, a mucho más público, digamos, ¿no? Creo que ese efecto lo veremos. Yo sí he percibido que se ha producido un cambio porque una forma de estudiar el teatro, me refiero ahora a la investigación y cómo la investigación se ha dialogado también con la creación, ¿no? Con la creación de los espectáculos. Tiene que ver con que durante esos años en los que estaba John Barry, estaba también Mercedes de los Reyes y tantos otros en distintas universidades, la propia Teresa Ferrer, por supuesto, estudiando sobre las fuentes de los comediantes en sí, de los encargos, de las fiestas teatrales. Eso ha llegado a un punto en el que ahora mismo hay mucha menos presión de la investigación en los departamentos de filología sobre las fuentes históricas, mucha menos. Han desaparecido especialistas que tenían equipos grandes o que tenían dinámicas de publicación de esas fuentes y de estudio, y esto se ha reducido sensiblemente. Ahora encontramos estudios precisos de obras y incluso de autores dramáticos o de relaciones con mecenas, investigaciones muy puntuales, pero todo el esfuerzo de investigación y de presión sobre las fuentes archivísticas, digámoslas así, se ha reducido mucho porque es un trabajo de pico y pala, es un trabajo directo con la fuente. Y la excusa es que, bueno, es paleografía, está en archivos de muy diversa naturaleza, no son el texto literario. Entonces es algo que no se potencia. Creo que hay que volver a las fuentes y relacionarnos entre las áreas y no pensar que eso lo tendrá que hacer, no sé, un historiador de una ciudad o de un grupo o de la iglesia, porque hace falta que esos historiadores también se interesen por el teatro y por
el conocimiento de los contextos y de los textos, ¿no? Entonces creo que hay que saber apreciar mucho lo que estos maestros han creado en esos años, y esa base es absolutamente necesaria para entender que todo es patrimonio, que todo es un patrimonio que puede dialogar con el presente y ser eficaz para dialogar con el presente y no solo para rescatar el pasado y conservarlo mejor, ¿no? Pero creo que tenemos las capacidades para hacer algo impresionante, porque todavía no hemos dado el salto que puede dar el teatro hispánico, llamémoslo así, para no vender solo español, en una dimensión que realmente confíe en sus capacidades, en su potencialidad. Creo que todavía no hemos aprovechado al máximo todos los recursos que ofrece el clásico. Es una enorme cantidad de textos y una enorme cantidad de posibilidades. No lo tiene ningún otro acervo europeo. No existe nada comparable y nada tan universal, es decir, que está presente en tantos contextos, en tantos países. Lo decíais de Estados Unidos esta mañana, pero creo que todavía no hemos llegado a rascar las posibilidades que tiene este gran universo, y más si lo mezclamos con la zarzuela o con todas las otras posibilidades que tiene estudiarlo de manera transversal y no solo desde sus orígenes, ¿no? Cortamos aquí.